Ya pueden encontrar todos los vídeos en las listas de reproducción del canal, donde están los capítulos en orden y las subtramas completas. Seguro se preguntarán por qué estuve tan inactivo. Bueno, estoy pasando por una situación complicada. No tengo trabajo estable y desde hace un tiempo vivo en un motel. Es una larga historia, así que no me enrollo más. Quiero agradecer especialmente a los defensores de las puertas, las grandes entidades. Edgardo Guerra 8928. Alparius 41K. Kakashi Fanfic. Y Señor de las Sombras S5O. Y también a los seres supremos por mantenerse conmigo. Edson Gubara 1717. Artanis Human Fanfic 5474. Reviset 6663. Juan José HH7U. Y Economis Edward, muchas gracias, con su ayuda me han salvado de muchos aprietos. Son lo máximo. Capítulo 4. El falso, la víctima y el cómplice. David tenía un as bajo la manga. Era el único con acceso a las comunicaciones. Nadie podía verificar si lo que decía del emperador Mengsk era cierto o no. Estaban divididos. David había dado el privilegio a sus soldados de conservar para ellos 3 de los 5 únicos tanques que tenían, cuando la situación no era tan tensa. Temporal, había dicho. No había mucho que hacer. Él llegó primero y tenía, aunque poco, algo de lo que había. Pero David no tenía control de ninguno de los vikingos que, aunque dañados, eran necesarios. Había monopolizado, por así decirlo, las necesidades, pues era el único con VCS y médicos. Aunque no debía, había llegado a usar estos tanques como medida disuasoria, y muchos soldados querían ver a David en un tribunal de guerra. Sospechaban que estaba haciendo tratos con este mundo por detrás del escenario y que, de alguna manera, lo había logrado ocultar del dominio. No se fiaban ni un pelo de David. Arcturus me lo dijo en privado, insistió, girando levemente la cabeza hacia los inconformes. Y todo debe seguir su curso. David hablaba con tal convicción que incluso aquellos fuera de su círculo más cercano comenzaban a creer sus mentiras. No podían evitarlo. Su seguridad y la aparente coherencia de sus palabras lo hacían difícil de cuestionar. Incluso intentó bromear con sus opositores, probando límites, bajando el tono dependiendo de a quién le hablara. Sin embargo, el desagrado persistía. ¿Cómo era posible que alguien como él, un simple soldado de línea, se hiciera pasar por comandante? Al menos, se consolaban algunos, sabían que David no era un penal. Pasaron las horas y finalmente la espera terminó. Múltiples naves cruzaron el portal. Entonces, una en particular captó la atención de todos. Era la nave que traía al nuevo comandante. David la miró en silencio, mientras los permisos y el acceso a recursos le eran retirados uno a uno para ser transferidos al recién llegado. David permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la nave descendente. Sus pupilas parecían dilatadas, como si el odio se condensara en su mirada. En su interior hervía una violencia apenas contenida. No soportaba que alguien estuviera por encima de él. Para David, esto no era una simple pérdida de poder, era una humillación personal. Y no tenía intención de dejarlo pasar. David pasó a formar filas junto a los marines estándar. Debía ser paciente. En Japón y el resto del mundo, múltiples transmisiones mostraban en vivo el aterrizaje de las naves en el perímetro Terran. La emoción era palpable. Entonces, una noticia de última hora sacudió las redes. El príncipe del dominio Terran había llegado de forma inesperada. La noticia explotó en redes sociales. Miles de comentarios, suposiciones y teorías inundaron los foros. Todos querían saber cómo se veía el príncipe, qué haría y por qué estaba allí. Más importante aún, muchas se preguntaban cómo se vería. En un hospital, un soldado herido veía la transmisión. Había sido atacado por una criatura enorme y, aunque el proyectil le atravesó el hombro y lo dejó en coma durante 4 días, había sobrevivido. Afortunadamente, el disparo atravesó limpiamente su hombro, liberando apenas algunas toxinas. Aún sin poder caminar, cambió el canal, buscando algo más ligero, y dejó que el sonido de un anime lo distrajera. Mientras tanto, recordaba cómo los marines de ese dominio esperaban pacientemente mientras cientos de civiles eran disueltos en ácido. Él lo pudo ver, pues no muy lejos estaba allí, inconsciente. En las calles, multitudes se reunían.
Algunos agitaban pequeñas banderas con el símbolo del dominio, vendidas por comerciantes oportunistas que no perdían ocasión de hacer dinero. Varios países ya enviaban delegaciones. Japón había sido el primero en convocar el evento, tras recibir el mensaje oficial sobre la llegada del supuesto príncipe. Otras naciones participarían a distancia, a través de pantallas. La tensión aumentó cuando la compuerta de una de las naves se abrió. Descendió un hombre imponente, enfundado en una servoarmadura. Nombre: General Elías Kessel. Edad: 48 años. Afiliación: Dominio Terran. Rango: General de los Cuerpos Expedicionarios, responsable de controlar zonas inestables tras ataques ERC, movimientos disidentes o eventos críticos de naturaleza expansionista. Su presencia era autoridad pura para los soldados. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Con su llegada, David había dejado de estar al mando. David sudaba frío cuando vio que aquellos que no lo miraban precisamente bien casi se congraciaban con el nuevo general. Al otro lado del portal, un mercenario ajustaba su equipo en silencio. Revisó su armamento, las toxinas de terracine refinado y el camuflaje óptico de su cápsula de infiltración. Su pequeña nave invisible se deslizaba entre las sombras, mientras los cruceros de batalla del dominio despejaban el cielo de ser voladores con fuego de cobertura. A unos cientos de metros del perímetro, la cápsula fue disparada. Solo fue detectada por breves segundos antes de estrellarse contra las aguas profundas del cañón que bordeaba el portal. Mientras tanto, el comandante Kessel observaba desde el interior de su servoarmadura la transmisión en tiempo real. Los datos, imágenes y estadísticas le llegaban directo a Lud. Estaba fascinado. Lo que había al otro lado del portal no era solo un mundo nuevo, era una bienvenida cuidadosamente orquestada. Desde su posición podía ver el símbolo del dominio ondeando por todas partes. Drones civiles captaban cada detalle de su llegada. Se había montado todo como si el mismísimo príncipe del dominio estuviera allí. Kessel, acostumbrado a ambientes hostiles y zonas de guerra, se había preparado para el peor escenario. Pero la calidez con la que lo recibían era desconcertante. Le informaron rápidamente que se estaba organizando una recepción oficial en su honor. Estaría todo listo pronto, y lo habría estado antes si tan solo hubiera avisado de su llegada. Por los sensores de movimiento conocían la ubicación exacta de cada civil y soldado en la zona, japoneses y extranjeros. Maldita sea, de haber sabido esto, me habría puesto el traje formal desde el principio, murmuró con una sonrisa, entre intrigado y complacido. Antes de salir, pasó por los barracones y coordinó a sus oficiales. Aseguró el perímetro y la defensa del portal, como era su prioridad. Cuando todo estuvo en orden, se detuvo para felicitar personalmente a David por su buen trabajo, felicitándolo en persona. Mencionó que, al llegar, esperaba algo muy distinto y que definitivamente había superado lo que pensó que se toparía al pasar el portal. David recibió una remuneración. Pero a este punto, David estaba muy decepcionado del dominio y creía que la visión que él tenía era la más adecuada para el dominio, aspirando a algo casi desmedido. Después de 2 horas, el evento estaba preparado. El comandante se puso el uniforme de gala. El evento diplomático lo requería. La caravana fue organizada con rapidez. El capitán era llevado en una limusina, feliz por el simple pero agradable momento, directo hacia las instalaciones de recepción diplomática, donde daría su primer discurso frente a medios y representantes internacionales. 12 marines eran transportados de 2 en 2 en camiones militares. Pero hubo un problema: la barrera del idioma. Por ello, el comandante puso a David, quien era el que más conocimiento tenía sobre el idioma local, cerca de él. Se mantuvo a su lado, mediando mientras la ayudante de David traducía en tiempo real. Kessel apenas tuvo tiempo para leer un borrador de un discurso en japonés mientras la caravana avanzaba. Los hombres del comandante ya se habían percatado del aparente error entre príncipe y comandante, pero no les pareció algo que mereciera la pena atender por ahora, estando en medio del evento. David no pudo prepararse del todo. Aunque desde fuera su porte era firme gracias al casco cerrado, por dentro hervía de estrés. Si esto no funcionaba no habría redención. Solo quedaba una bala y un camino final. Pero no era el momento para pensar en eso. Ahora todo dependía de factores fuera de su control. Un mercenario con su equipo avanzado logró colarse por el portal con dificultad. Recibió ayuda directa de los pocos hombres leales a David que aún conservaban acceso parcial a los sistemas de detección. De otra forma, habría sido imposible pasar. Las horas avanzaban sin incidentes. El comandante Kessel se esforzaba por ponerse al día en tiempo récord. Aunque su porte era digno, se notaba que era un hombre de guerra, no de política.
Su forma directa de hablar y moverse contrastaba con la cortesía medida de los diplomáticos. Los marines se posicionaban, detectaban, analizaban y marcaban hasta el último soldado armado en territorio japonés. Algunos, con sensores avanzados, podían neutralizar a un francotirador antes de un parpadeo. La seguridad parecía absoluta. 6 fantasmas, unidades de infiltración del dominio, invisibles incluso para sus aliados, resguardaban el perímetro. Nadie notaba su presencia. Finalmente, llegó el momento. El comandante Kessel se encontraba frente a los embajadores, rodeado de cámaras y políticos. El ambiente estaba cargado de expectativa. La gente ya confiaba en el dominio, en gran parte gracias a la campaña de imagen que David había impulsado. Nos honra con su presencia príncipe del dominio, anunció el maestro de ceremonias, haciendo que Kessel frunciera el ceño. El comandante iba a corregir, a aclarar el malentendido cuando su cráneo estalló. Silencio. Una nube roja. No se escuchó el disparo. La cabeza del comandante desapareció en un instante, aún de pie por un breve segundo antes de caer. El suelo quedó salpicado de restos irreconocibles. Caos. Gritos y pánico surgieron. David no movió un músculo. Solo una sonrisa se dibujó lentamente bajo su casco. Amplia. Controlada. Los marines reaccionaron de inmediato, pero era tarde. El disparo había sido perfecto, imposible. Uno de los marines marcó el origen del tiro. Los marines se movieron de forma sincronizada. Alzaron sus armas en una sola coreografía mecánica, todas apuntando hacia el origen marcado. Sus trajes calcularon la posición exacta del tirador en milisegundos, corrigiendo ángulos y distancia. No hubo órdenes verbales. Todos dispararon al unísono. Las armas con aceleradores electromagnéticos lanzaron proyectiles que atravesaron madera, concreto y metal como si fueran papel húmedo. El impacto fue absoluto. Quienquiera que hubiera sido el tirador dejó de existir en ese instante. Ahora no era más que una mancha de sangre irreconocible, cuya materia fue arrastrada por la fuerza de los disparos, salpicando incluso el techo. Los impactos provocaron que fragmentos de escombros cayeran dentro del escenario. Varias personas resultaron heridas por la metralla secundaria. La estructura del edificio donde había estado el tirador fue perforada de lado a lado, como mantequilla caliente, atravesando múltiples pisos y matando a varias personas que se encontraban mucho más arriba, completamente ajenas al disparo original. Las redes sociales explotaron. Algunos hablaban de guerra. Otros, de traición. Unos afirmaban que había sido un ataque terrorista. En cuestión de minutos, varias naciones desplegaron soldados en busca del responsable. David vio el estrado vacío mientras el caos se desataba. Aún había cámaras encendidas. Estuvo a punto de dar un paso hacia adelante, pero vaciló. Pues se le ocurrió otra idea, distinta. David se acercó al coronel, el segundo al mando, quien escuchaba informes cruzados de marines y fantasmas desplegados tras el asesinato, quienes ya tenían el origen asegurado. Pero lo demás era un desorden absoluto. Civiles huyendo, gritos, transmisiones en vivo sin censura. David, sereno y oportuno como una serpiente en medio del fuego, se colocó junto al coronel y solo señaló el micrófono sobre el podio. Estaba encendido. Nadie lo estaba usando. Señor, tal vez debería decir algo, susurró. Su voz pasó de la calma a un tono de frustración, como si realmente le doliera la caída del comandante, aunque sus ojos decían otra cosa. Actúe, y rápido. El coronel, impulsado por la tensión y la rabia, tomó el micrófono sin pensar en las consecuencias. A quien haya provocado esto, le daremos caza. No importa dónde se esconda, lo encontraremos y le haremos pagar. Firme. Contundente. Pero había un detalle fatal. Nadie en la sala hablaba su idioma. El mensaje fue incomprensible para los presentes y, en el esfuerzo por interpretar la emoción y el tono de voz, las palabras fueron distorsionadas. En las pantallas de los medios aparecieron titulares improvisados. El dominio declara represalia inmediata. Respuesta armada ante el atentado. Intervención inminente. Líder militar habla tras asesinato. Las redes sociales estallaron. Gobiernos entraron en alerta. Otros comenzaron a evacuar zonas cercanas al portal. Todo estaba saliendo mal para el segundo al mando. No se suponía que algo así pudiera pasar. La seguridad era extrema y no había nadie que poseyera la tecnología para cometer un acto así sin dejar rastro. David ya se había alejado.
Mientras tanto, una médica evaluaba los daños cerebrales. Podría intentar reconstruir, pero el daño era demasiado. Los sesos habían volado por todas partes. No valía la pena siquiera intentarlo. David se detuvo frente a las cámaras mientras los marines se retiraban, aún con una falsa solemnidad pintada en el rostro. El caos seguía latente en el aire, pero él lo cortó con su voz clara, transmitida en directo, hablando en japonés. Aprovechó la situación para responder críticas y callar objetores a través de la pena. Hoy es un día de luto, no solo para el dominio, sino para la esperanza que teníamos en este primer contacto. El hombre que ustedes conocieron no solo era una persona, era un símbolo. No venía con intenciones de conquista ni con palabras vacías, venía con la visión de tender un puente entre mundos. De comprender. De cooperar. De crear algo que pudiera perdurar más allá de la guerra, más allá de nuestras diferencias. Pero ese puente fue dinamitado por una bala. Una sola. A quien haya orquestado este acto, no han asesinado solo a un líder, han tratado de asesinar la esperanza. Y eso, señores, tiene consecuencias. Sin embargo, no responderemos con odio. El dominio no ha llegado para arrodillar naciones, ni para imponer su ley por la fuerza. Hemos llegado para ofrecer una mano, no un puño. Comprendemos el miedo, comprendemos la desconfianza. También nosotros hemos enfrentado monstruos y los peores no siempre tienen garras o colmillos. A veces se esconden entre las sombras, disfrazados de paz. El dominio no se retirará. No abandonaremos el diálogo. Pero tampoco ignoraremos la sangre derramada. Colaboraremos en la investigación, y buscaremos justicia, no venganza. El dominio no se retirará. No abandonaremos el diálogo. Pero tampoco ignoraremos la sangre derramada. Colaboraremos en la investigación, y buscaremos justicia, no venganza. El legado no morirá aquí. Se alzará en cada alianza que forjemos, en cada vida que protejamos juntos. Y yo, como su emisario, como su testigo les doy mi palabra. Este no será el fin. Horas antes del caos, el mercenario actuó sin error. Eligió a un soldado al azar y le inyectó terracine diluido, que desestabiliza la percepción, rompe la voluntad y provoca alucinaciones. Cuando el soldado despertó, tenía en sus manos un arma de un soldado del dominio que murió cuando los Zerg invadieron Japón. No recordaba cómo había llegado ahí, solo sentía una presión insoportable en la cabeza, un dolor sordo que latía como si algo lo devorara desde dentro. Solo escuchaba gritos y caos. Para luego ser transformado en una mancha roja. Para cuando los fantasmas localizaron al supuesto tirador ruso, no había ningún otro rastro además de aquel hombre, con el rostro irreconocible. Un chivo expiatorio. El verdadero asesino ya no estaba allí. El mercenario se alejó entre las sombras, camuflado, invisible. Con su misión cumplida. La noche caía sobre el campamento. Dentro de una carpa, David reía entre los suyos, rodeado de marines curtidos y exconvictos, que ahora lo veían como algo más que un comandante. Lo veían como su líder, como su camino hacia algo mejor. Cerveza por montón, corría por las mesas, traída bajo pedido especial y reservada solo para su círculo más cercano. Había música, carcajadas y una tranquilidad que ocultaba el caos que latía no muy lejos. David había vuelto a hablar con Japón. Con la muerte del supuesto príncipe, exigió que la zona que controlaban aumentara. Asegurando que, si no se hacía esto, su gente querría entrar en conflicto y que él no podría hacer nada para detenerlo. Con ese éxito, el coronel le concedió algo de libre albedrío a él y a sus hombres, siempre que siguiera cumpliendo con su trabajo. Pero no le dio más hombres bajo su mando. Eso frustró a David. Creyó que, para cubrir lo adquirido, le asignarían más tropas. Ahora tenía demasiado territorio que vigilar. Necesitaba más hombres y no sabía cómo conseguirlos, al menos por ahora. La lona de la entrada se movió con apenas un susurro. Entonces, sin una sola palabra, un cuchillo de hoja curva se deslizó desde las sombras y quedó frente a David. No soy enemigo, susurró una voz fría, pero quiero un adelanto de esa buena paga que se me prometió. David acababa de pagar bien a sus hombres. No disponía de mucho dinero. Intentó sacar plática, pero el mercenario ni un pelo de tonto.
De un movimiento rápido, le cortó el rostro a David. Algo mínimo, un pequeño rasguño. David se sintió mal de inmediato. Todo empezó a dar vueltas en su cabeza. Un cuchillo envenenado, fue lo primero que pensó. El mercenario sostuvo una bomba PM en la mano. Al ver que todos los hombres de David le apuntaban, habló con calma. Si hacían algo, la bomba licuaría sus sesos. Tener casco no serviría de nada. Luego fijó la mirada en David. ¿Y tú, pedazo de basura, dónde está mi dinero? David cayó al suelo. No pudo controlar sus palabras y confesó que no tenía ni de cerca lo necesario para pagarle. Confesó sin filtro, con detalle aunque él no lo quisiera, aquella sustancia le impedía siquiera pensar en mentir, quitándole la labia que hasta hace poco tenía. El mercenario volteó a ver a los marines cercanos y reconoció a un viejo amigo, un anciano que antes traficaba armas. Tú fuiste quien me contrató, dijo. ¿Qué haces con estos miserables? ¿De verdad caíste tan bajo desde que te delaté? El viejo no respondió. El mercenario iba a continuar, pero David lo interrumpió, fuera de sí. Aún no puedo pagarte, pero puedo conseguir el dinero en unos días. Solo espera. El mercenario soltó una carcajada. Pedazo de escoria, ¿te crees especial? Creo que no entiendes cómo funciona esto. Yo trabajo, tú pagas. Y no veo cómo puedas conseguir mi dinero. Mejor me cobro aquí y ahora. David respondió de inmediato. No ganarás nada con eso. No podrás salir de aquí sin mi ayuda. Me importa poco o nada, contestó el mercenario. David, atragantándose con su propia saliva, habló de nuevo. Esto me obliga a decir la verdad. Te puedo garantizar que te pagaré el doble de lo prometido. La droga en mi cuerpo no me permite mentirte, dame solo 3 semanas. El mercenario, intrigado por la paga, decidió seguir escuchando. Además, continuó David, aún no has terminado tu trabajo. Tú lo dijiste, tú trabajas y yo pago. Y en el contrato se menciona eliminar a una persona más. El mercenario asintió. ¿Me pides matar civiles? ¿Qué te hicieron? Saben demasiado, respondió David. Nos vieron cuando llegamos. Para mejorar mi imagen, dejé morir gente a propósito. Alguien lo vio. Mi ayudante los encontró. El mercenario volvió a asentir. Terminaré con ellos en 24 horas. Tienes ese tiempo para conseguir mi dinero. Ni un minuto más. David se recostó contra el hombro de su traje. No sabía cómo conseguir el dinero, pero aceptó. El mercenario se disponía a salir, cuando David lo detuvo con una última pregunta. ¿Tienes más de aquella sustancia?